La técnica del pulgar en el flamenco se suele hacer y ejecutar de esta manera. El pulgar no se toca de lado, como cuando se está arpegiando o en otras técnicas de otro estilo y en otras guitarras. En este caso tiene que haber un ángulo y ese pulgar debe mirar siempre hacia la caja, no totalmente recto, pero sí un poco, en diagonal. Luego también, cuando se ejecuta esa técnica del pulgar, solemos apoyarnos o rozar en la primera prima. Y solemos ayudarlo de un pequeño movimiento de muñeca que hace que la ejecución sea mucho más rápida. El picado en el flamenco se emplea o se hace con los dedos índice y medio, alternándolos siempre, apoyándonos con la yema y después tocaremos con la uña para que esa nota sea brillante, sea fuerte. También es verdad que cuando tocamos con un dedo nos apoyamos en la cuerda siguiente. El brazo se suele despegar un poquito de la caja para que nos ayude en la ejecución, ¿vale? En vez de puntear con el dedo índice y medio, también puntean con el dedo índice anular y medio y anular. Es decir, que a veces yo estoy ahora picando con el dedo índice y anular. Y también se emplea medio y anular. Los arpegios en la guitarra de flamenca se diferencian de la guitarra clásica o española en que son un poco más rápidos, más agresivos, más cortos su ejecución, ¿no? Al aire sonaría así. Fijaros que siempre hago un bajo y con el índice medio y anular hago tercera, segunda y primera. Luego también hay otro arpegio muy usual, muy rápido, muy efectivo, que intercalando un bajo sería descendente hacia los bajos. Y luego hay una combinación de ambos que sería este. Fijaros que en la prima solamente la daré una vez. Su ejecución tiene que ser corta, corta.
rasgueos que se emplean en la guitarra flamenca pueden ser de un dedo, con el dedo índice recogiendo siempre hacia arriba de una manera más débil para no engancharse la cuerda, y sonaría sobre un acorde, sonaría así. Salimos siempre desde el pulgar para que el golpe sea mucho más percutido, más fuerte. Con dos dedos el dedo pulgar permanece en la sexta cuerda y a partir de ahí se van a apoyar los dedos. Tres dedos y este cuarto, el cuarto dedo, podríamos apoyarlo pero menos, siempre tendrá menos fuerza. Luego también deciros que hay un rasgueo inteligente que se hace con el dedo índice y con el dedo anular. Con estos dos dedos, perdón, índice y anular, se haría dedo índice hacia arriba, anular, índice hacia abajo, índice, y le daremos una pequeña rotación a la mano, ¿vale? Luego también tenemos un rasgueo muy típico, que es el del pulgar hacia arriba, pulgar, y dedo medio. Hay gente, hay guitarristas que hacen para arriba, con el dedo medio hacia abajo, pulgar hacia abajo, y vuelta. Se rematan ciertas rumbas, ciertos remates en bulería, en tangos y demás. Si yo hago una rumba, ese remate, ese rasgueo, también se puede hacer uniendo pulgar y dedo medio y anular, ¿eh? Los movimientos serían igual, ¿eh? Si hacemos una rumba, bueno, este mecanismo de tocar pulgar haciendo una melodía y en las primas, en la cuerda más aguda, ir haciendo a la contra un movimiento de índice, cuando lo mecanizamos se puede hacer de una manera muy veloz, muy rápida. Se emplea en otros estilos y en otras guitarras, ¿eh? Por ejemplo, si yo hago esto sonará, ¿no? El trémolo en el flamenco comienza en el dedo índice, anular, medio e índice, intercalando siempre bajos que van a ir haciendo esa melodía, y el trémolo solamente se dedica a acompañar aquella melodía que va a hacer los bajos, el pulgar. Deciros también que el trémolo no siempre se hace en la prima, también se puede hacer en la segunda.
menos usual, pero también se hace y mucho, ¿vale? Deciros también que se podría hacer sobre la tercera. De hecho, hay mucho... En la guitarra flamenca, en lo que es la caja, siempre hay un golpeador. Un golpeador que es donde vamos a picar con los dedos medio y anular. Cuando acabamos un remate o estamos haciendo un fraseo, una falseta, ya puede ser soleá, tangos o lo que fuera, siempre picamos, ¿vale? O cuando hacemos una bulería, picamos con estos dos dedos sobre la caja. Sin embargo, cuando picamos aquí arriba, hay guitarristas, como yo, que picamos con el dorso del dedo índice. Y hay otros que lo hacen con el dedo medio. Si yo hago un remate, el golpe sí que tiene que ser sobre la caja, el capirote, este golpe se le llama también capirote, tiene que ser enérgico, fuerte, sin miedo y con cuidado de no introducir el dedo debajo de las cuerdas, ¿vale? Por lo tanto, hay que dar con el dorso de la uña y dejar que salte por encima tocando las cuerdas, ¿vale? La horquilla se suele hacer cuando se le quiere dar otro color y no rematar siempre con un arpegio. Esto con un arpegio sonaría con una horquilla. La horquilla le da un color diferente. La horquilla se hace poniendo estos dos dedos, dedo medio y anular, tirando siempre de dos cuerdas y luego a continuación sobre la cuerda siguiente con el índice. El punteo, ya hablamos de que había uno que era apoyado, que hacíamos con índice y medio. Y en este caso, cuando se hacen pasajes muy rápidos y que se combinan con trémolos, arpegios o demás, interesa a veces que no sea tan agresivo. Por ejemplo, en este caso, yo no he hecho esto, es mucho más suave y aparte de eso no apoyamos.
alzapúa antiguo consta también de 3 movimientos, pero en vez de emplear solo el pulgar, empleamos pulgar e índice. El pulgar hará siempre 2 cuerdas, y luego a veces ese alzapúa puede ir acompañado de un golpe, ¿eh? Este. También se podría hacer sin golpe. El alzapúa moderno consta de 3 movimientos y siempre lo haremos con el pulgar, tocando, por ejemplo, una cuerda, apoyándolo en la siguiente y a partir de ahí haremos un golpe.